Hola, vamos con otro video. Esta semana vamos a hablar acerca de la lectura de cuentos en familia. No había subido más material mi estrategia de estimulación porque entendimos de que ya estaban muy colapsados con las actividades desde la escuela y todo lo que significa la contingencia en este momento. No queremos abrumarlo. Sin embargo, ya pasando el tiempo, queremos dejar esta nueva estrategia de estimulación. Hoy puntualmente vamos a hablar acerca de la lectura de cuentos en familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lectura tiene la virtud de convertirse en una experiencia de encuentros en el hogar, en donde padres, madres, hijos, hijas, abuelos comparten una actividad en común. Y es lo que pretendemos eh, establecer con lo que vamos a hacer hoy día, de que pueda ser una actividad en común, donde se pueda conversar sobre un tema específico que lo lleva a conocerse y salir de su individualidad, dejar de lado el teléfono, dejar de lado la tele y poder compartir en torno a un libro. Para comenzar este video, quisiera leer una historia a modo de reflexión. Dice así: había una vez un niño llamado Vicente. Era moreno, alegre y muy ágil. Lo que más le gustaba era levantarse muy temprano, correr por el parque con su perro Toddy y comer chocolates con almendras. Pero había algo que le gustaba mucho más todavía. Para Vicente no había nada mejor en el mundo que pasear con su papá y sentir que su mano fuerte tomaba la suya para cruzar la calle. Entonces no necesitaba mirar ni a derecha ni a izquierda como le habían enseñado. Podía confiar y caminar tranquilamente. Entonces era feliz. Pero el papá de Vicente era un hombre muy ocupado. Tenía tan poco tiempo libre que a veces pasaban días sin que el niño pudiera verlo ni escuchar su voz. Algunas noches trataba de quedarse despierto hasta tarde y luchando contra el sueño que le cerraba los ojos para sentir los pasos cuando volviera y correr a abrazar a su padre. Pero nunca lo lograba. La mamá de Vicente, aunque estaba casi todo el día en casa, tampoco tenía demasiado tiempo para él. Siempre estaba trabajando. Mamá, le decía Vicente, léeme este cuento, ¿quieres? Ahora no puedo. Tengo que trabajar, tengo mucho que hacer. Entonces voy a esperar a mi papá para que él me lea. No, Vicente, respondía su mamá. Tu papá va a llegar tarde y cansado hoy. No debes molestarlo. ¿Por qué no vas a jugar al jardín con Toddy? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Estas palabras daban vueltas y más vueltas en la cabeza de Vicente. ¿Por qué los grandes no tenían tiempo para nada? Se puso a pensar, debo hacer algo para que papá y mamá tengan horas y horas para jugar conmigo. Él quería que tuvieran tiempo para conversar y reír todos juntos, para pasear por el jardín, para salir a caminar, para correr por las mañanas cuando el sol recién se asoma en el cielo y el aire que se respira es fresco. Ya sé, exclamó de pronto Vicente. ¡Qué idea tan genial! Él había visto a mamá guardando mermelada en los frascos de conservas. Si mamá podía guardar mermelada para los meses de invierno, él podría guardar tiempo en esos mismos frascos para los días en que su papá y su mamá estaban tan ocupados. Había visto algunos frascos vacíos en la bodega. En ellos guardaría minutos, horas de sol y horas de luna. Lo juntaría todo pacientemente. Él sí tenía tiempo para sentarse durante el día y al atardecer y así llenar de sol y de luna estos frascos. Se sentía feliz con su idea. Todos podrían usar ese tiempo para estar juntos y ser felices. Vicente logró llenar entonces 10 frascos de sol y 10 de luna. Ahora podía invitar a su papá a salir con él a correr en la mañana. Y así lo hizo en cuanto llegó de la oficina. Lo pasaremos muy bien y nos reiremos mucho, le aseguró. Hijo, lo siento tanto, pero hoy no tengo tiempo. Más adelante, tal vez, en las vacaciones. ¿Por qué no sales a correr con Toddy? Con él te entretendrás mucho. Pero papá, yo quiero salir contigo y con mamá. Vengan, les tengo una sorpresa. Vengan, vengan, insistió. Lo llevó hasta su dormitorio. Allí, sobre la cama, estaban los 20 frascos. Los padres, asombrados, no entendían qué pasaba. Miraban a Vicente y miraban los frascos. Tomen estos frascos. Son para ustedes. Están llenos de tiempo. Hay tiempo de sol y tiempo de luna.
Es un montón de horas para ustedes. Yo las guardé para regalárselas. Ahora podemos ir a correr. ¿Qué dices, Vicente? ¿Qué hay en mi frasco de mermelada? Tiempo. Mamá, tiempo, mucho tiempo para ti y para papá. Papá y mamá se miraron y comprendieron. Gracias, Vicente, dijo papá. Has tenido una idea genial. Por supuesto que saldremos todos juntos. Ahora sí tenemos tiempo gracias a ti. Yo también voy a salir, agregó mamá. Pero antes voy a guardar tu maravilloso regalo, tus horas de sol y de luna, en un lugar muy especial. He querido comenzar este video con esta lectura porque en estos días en donde hemos tenido que estar en la casa de forma obligada, por fin podemos tener tiempo. Podemos tener tiempo para quizás mucho tiempo de sobra y que para muchos es abrumador. Pero para los niños siempre falta tiempo. Siempre ellos esperan estar con nosotros, sus padres, y la mayoría del tiempo no estamos con ellos. Entonces, la primera invitación es poder aprovechar este tiempo para estar con ellos, para disfrutarlos, para compartir. Y una forma de compartir es a través de la lectura. Así que esta es la invitación, a no tener que esperar a llenar estos frascos de tiempo, sino que aprovechar esta instancia que tenemos en este momento. Siempre de las cosas malas, siempre hay algo bueno detrás. Y una de las cosas que podemos aprovechar es poder compartir estos instantes, estas semanas, estos días de una manera diferente, dejando de lado la tele, dejando de lado el teléfono, dejando de lado las individualidades y poder compartir como familia. Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy, la lectura. La lectura constituye una realidad privilegiada de activación y enriquecimiento de las habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas de los niños. Leer desarrolla la imaginación, activa los procesos mentales y asimismo enriquece el vocabulario y las estructuras gramaticales y narrativas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la lectura amplía la adquisición de información, desarrollando el entendimiento de diversos textos en esta etapa inicial como más adelante. Por ello, sin lugar a dudas, el aprendizaje escolar más importante en la vida de un niño o una niña es aprender a leer. Es la llave de entrada al mundo del conocimiento y del descubrimiento del propio yo y consigo de toda la información que existe actualmente, tanto en medios escritos como a través de medios digitales. Por tanto, contribuye así al desarrollo de la inteligencia y a la construcción de la escala de valores. La lectura con ello prepara el terreno para un buen rendimiento escolar. Es por eso que queremos aprovechar este momento, esta instancia, para poder leer, pero leer de manera eficiente, de que sea una actividad que permite un aprendizaje de los niños. Los cuentos nos dan la oportunidad y le dan la oportunidad principalmente a los niños de disfrutar con el lenguaje y disfrutar de los sonidos, cómo se combinan entre ellos, cómo forman palabras, cómo forman oraciones y finalmente construyen una historia. Y esto les permite aprender acerca de nuestro mundo interior en los niños y en otras personas y también del mundo que los rodea. Por lo tanto, leer no tiene reemplazo, es decir, ninguna actividad humana tiene los efectos que tiene la lectura en la inteligencia y el lenguaje. Además, el vocabulario, las palabras que aparecen en los textos son mucho más complejas y sofisticadas que en los que habitualmente utilizamos en las conversaciones. Por tanto, cuando leemos a un niño, le estamos enseñando una cantidad importante de palabras nuevas, con significados nuevos, con relaciones nuevas entre palabras. La lectura tiene múltiples objetivos en la educación. Por una parte, desarrollar la imaginación, ampliar el conocimiento del mundo, trabajar las emociones, mejorar la comprensión en distintos ámbitos. Los niños aprenden con los personajes, se reflejan en ellos, adquieren conocimiento y algo muy importante, se conectan con sus sentimientos, aprenden a identificar emociones en otros y también en ellos y a partir de ahí logran interpretar situaciones en la vida diaria en donde están expresándose estas emociones tanto en ellos como en otros. Sin embargo, a pesar de toda esta
o considerando toda esta importancia que he planteado, la lectura debe ser algo de lo cual el niño se siente orgulloso, que disfrute, que esté ansioso de aprender, de realizar, y no solo por cumplir con una tarea, con una lección. En el momento que la lectura pasa a ser una obligación, ya pierde el foco que queremos instaurar en los niños, que es disfrutar de un libro. Bueno, vamos entonces, ¿para qué leerle? ¿Cómo leerle? ¿Cómo desarrollar esto en un niño? Leer en voz alta es necesario por las mismas razones que es necesario conversar con un niño. Les leemos para transmitir conocimientos, para despertar su curiosidad y para crear lazos afectivos entre el adulto que está leyendo y el niño, pero también entre el niño y estos personajes que al comienzo van a ser ficticios, pero luego se van volviendo cada vez más real. El niño adquiere nuevos conocimientos. La lectura es uno de los mejores medios para adquirir conocimientos acerca del mundo que nos rodea y acerca de sus propios conocimientos. Por otra parte, el niño también aprende a cómo se lee. Al escuchar un buen modelo en una lectura una y otra vez, el niño aprecia la entonación adecuada, conoce la dirección en la que se lee. Si mientras usted está leyendo, va indicando con el dedo en la dirección del texto, cómo se comienza de arriba a abajo, de izquierda a derecha. El niño va aprendiendo por imitación que esa es la forma de leer. Y finalmente, cómo se maneja un libro, dónde está la portada, cómo se van pasando las páginas, que se comienza desde el inicio hasta o la portada hasta el final del libro. ¿Cuántas veces leemos? ¿Basta con leer una sola vez un libro, un cuento? La verdad es que no. Los niños disfrutan escuchando un cuento varias veces y esto les permite ir prediciendo lo que va a pasar en la historia y finalmente sentir que dominan este cuento. Al escuchar varias veces la historia, ellos sienten que se convierten en expertos, que ya conocen la historia, que tienen un manejo sobre este texto, sobre este libro. Por tanto, su autoestima crece porque conocen bien el cuento, lo pueden explicar y recordar mejor. Entonces, la idea es poder leerle, aunque quizás para el adulto sea algo tedioso, poder leerle las veces que el niño quiera ese libro, ese cuento, porque en la medida que lo vamos haciendo, el niño se va a ir sintiendo más reconfortado, con la lectura, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a leer esta historia? De partida, lo ideal es que sean historias ilustradas con cuentos que tengan harta imagen, hartos dibujos, para que el niño se atraiga principalmente o inicialmente por los dibujos y luego vaya focalizando su atención sobre el texto, ¿ya? Antes de leer el cuento, vamos a preparar la lectura. Esto significa que vamos a anotar las palabras que no conozcamos. No es obligación tener que conocer todas las palabras que aparecen en el libro y saber su definición. Sin embargo, lo que sí es necesario es poder tener ese significado antes de leerle al niño. Por tanto, no es llegar y tomar cualquier libro y empezar a leerlo, sino que tiene que haber una cierta dedicación en buscar qué libro vamos a leer, obviamente leerlo previamente y tener identificados cuáles son las palabras que no conocemos. Entonces, vamos a escribir estas palabras en una hoja, en un cuaderno, para buscar el significado. Es vital definir estas palabras en forma explícita durante la lectura del cuento, o sea, entendiendo que el niño no conoce esas palabras, poder darle ese significado. Y la mejor manera de hacer esto es con una definición o un sinónimo y un ejemplo de la vida diaria. Si no hay un buen sinónimo, hay que tratar de elaborar una definición lo más breve posible siguiendo estos consejos. Por ejemplo, cuando se trata de un sustantivo, de una palabra que refiere a un objeto principalmente, es conveniente iniciar con un sustantivo más general. Por ejemplo, si en la lectura aparece uniforme, la palabra uniforme, una forma de definir eso es decir, un uniforme es un tipo de ropa que, por ejemplo, utilizan las Fuerzas Armadas. Entonces, el niño tiende por una asociación de palabras a algo más amplio, una palabra que ya conoce. Por ejemplo,
cuando definamos adjetivos, atributos de personas o objetos y no podamos encontrar un sinónimo que el niño conozca, frecuentemente debemos iniciar con algo que, por ejemplo, terrestre. Terrestre es algo que está en la tierra. Matinal es algo que hacemos en la mañana. Otra palabra, por ejemplo, extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Es algo muy raro. ¿Se entiende? Entonces, la idea es poder partir de algo más general, algo que ya conozca el niño, haciéndole finalmente que entienda el significado. Por otra parte, si lo que queremos es definir verbos, acciones, lo vamos a iniciar también con un verbo más general. Por ejemplo, reciclar. ¿Cómo le podemos explicar? Reciclar es usar algo que nos sirve para hacer algo nuevo. Entonces, una vez que ya tengamos clara cuáles son las palabras que el niño no conoce o que nosotros no conozcamos, las definimos, las tenemos claras. También es importante, antes de comenzar a leer el libro o este cuento, revisar lo que ya sabe el niño sobre el tema o el personaje del cuento. Probablemente se van a sorprender porque hay muchas historias que los niños ya conocen, probablemente del colegio, del jardín, de la tele, de los monitos animados. Entonces, siempre es importante partir de lo que el niño ya conoce, ya sabe, ¿ya? Y preguntar de qué se va a tratar esta historia, hacer predicciones. ¿De qué se puede? A partir de la portada, del, del título del cuento. Mientras leemos el cuento, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es leer con expresión, cambiar el tono de voz para algunos personajes, manteniendo siempre un margen sin ser tan exagerado. Pero sí debemos jugar con la voz, imitar distintas voces y sonidos de los personajes, cambiando a distintos tonos y manejando también el volumen, a veces gritando, a veces susurrando, según el momento de la historia. Cuando leamos, hay que utilizar todo el cuerpo y no solo la voz, las manos, los gestos, la mirada, el tono de voz, como mencionaba. Para leer en voz alta a los niños hay que ponerle entusiasmo y hay que meterse en la historia, o sea, hay que dedicarse a que la historia sea entretenida y atractiva para los niños. Hay un punto importante de mencionar, que los niños van a interrumpir y esto hay que aceptarlo como parte de la historia. No está mal que lo hagan, no está mal que estemos en medio de la historia, estemos muy entusiasmados contándola y que el niño quiere interrumpir y nosotros digamos, no, tenemos que terminar y después vienen las preguntas. Esas preguntas, esas interrupciones que están en medio de la lectura son parte de la historia, es parte de lo que el niño está aprendiendo y está incorporando. Así que es normal que quiera saber más, que quiera hacer sus aportaciones, que quiera preguntar. Un niño pequeño y que esté realmente inmerso en esta lectura, que esté disfrutando, no va a estar callado ni va a estar quieto. Entonces hay que aprovechar esto en beneficio de la historia y por supuesto de su aprendizaje. Tenemos que escuchar con paciencia las preguntas que hagan los niños y responderlas con la misma paciencia. Probablemente la misma pregunta la van a hacer reiteradas ocasiones, por tanto hay que tener esa paciencia. Punto importante, no siempre se tiene la respuesta y también es importante transparentar eso haciendo uso del recurso del libro. Me explico. Si uno no sabe la respuesta, decirle que juntos la van a buscar en un libro, en un diccionario, en una enciclopedia probablemente. Y el niño va a ver lo importante que son los libros como fuente confiable de información. Entonces ya estamos aprovechando el libro como otro recurso, no solamente como algo para entretenerse, sino también como una herramienta de aprendizaje y de buscar información. Como les mencionaba anteriormente, hay que tener paciencia si les piden que le lean el libro una y otra vez. Principalmente porque esto le da seguridad al niño de que conoce la historia, que pueden hacer nuevas sugerencias, que han imaginado distintos desarrollos y que además van a ir acelerando esta adquisición del vocabulario, porque a la medida que vamos leyendo una y otra vez palabras que no estaban incorporadas, el niño va a ir entendiendo su significado y las va a incorporar. Probablemente no las use, pero sí las va a entender. Y eso también es importante. Es muchísimo mayor la cantidad de palabras que los niños comprenden que la que usan. Entonces siempre tenemos que apelar
a que su nivel de comprensión sea ampliamente mayor al que cada día tiene. O sea, ir aumentando cada vez más la cantidad de palabras y relaciones que establezcan entre las palabras a nivel de cómo las comprenden. ¿Ya? Entonces, leemos la historia, hacemos referencia a las imágenes que están ahí, recordar la estructura, cómo vamos leyendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de cómo se van pasando las páginas, ¿ya? Y finalizamos la lectura del cuento y después viene cómo aprovechamos esta historia, este cuento, para poder aprender más, estimular finalmente más este lenguaje comprensivo y expresivo también en el niño. Entonces, luego que hemos finalizado, preguntar acerca de la historia, o sea, preguntas específicas: quién era el personaje, qué pasó, dónde pasó, cuál fue el problema, cómo lo solucionaron, cómo se sentían. Ya cuando el niño haya leído un par de veces la historia, pedirle que recuente la historia, que él nos cuente, irle pasando las páginas, que él nos vaya contando la historia. También muchos de los cuentos, por ejemplo los cuentos clásicos como Pinocho, Patito Feo, Los Tres Cerditos, son fácilmente comparables con situaciones cotidianas. Entonces, utilizar también esos momentos en donde qué es lo que le pasa al personaje y que muchas veces también a los niños les pasa o realizan en la casa, en la familia. Entonces, hacer esas comparaciones con situaciones cotidianas. Aspecto importante: hablar acerca de las características de los personajes, cómo son sus emociones, cómo se van sintiendo durante el cuento, cómo van reaccionando frente a las situaciones, qué los motiva a hacer distintas cosas, describir cómo son los lugares de la historia, dentro de lo que relata el libro, lo que se puede ver con las imágenes y cómo también ellos se pueden imaginar este entorno donde ocurre la historia. Identificar él o los problemas en la historia y finalmente cómo se resuelven. Eh, una vez que ya el niño tiene claro cómo son los personajes, es importante que dentro de la lectura quede claro cuál es el problema. Por ejemplo, en Los Tres Cerditos, la inestabilidad de las casas y que el lobo quería comérselo. Y finalmente, ¿cómo resuelven eso? Por ejemplo, que en el caso de los cerditos, es construyendo la casa de ladrillo como inicialmente les había dicho el hermano mayor. Entonces, esas situaciones, tenerlas claras, cuáles son los problemas, cómo se solucionan, para luego poder proponer nuevas formas de resolver él o los problemas que aparecen en la historia. Y ahí estamos generando un nivel más complejo de comprensión y también de elaboración de contenido, en cuanto a que el niño tiene que crear cosas nuevas, tiene que abstraer esta información comprendiendo la historia, ¿ya? Otra forma importante de poder sacar uso o hacer uso del cuento es establecer semejanzas y diferencias entre los personajes de la historia con personajes de la vida real. Por ejemplo, cómo es Patito Feo en el cuento, cómo son en realidad los patos en la vida diaria. Hacer comparaciones entre situaciones o eventos del texto con el mundo real. Por ejemplo, volviendo nuevamente a Los Tres Chanchitos, de qué manera las casas de madera son más frágiles que las de ladrillo, concreto, y finalmente cómo logramos que el niño vaya relatándonos lo que está comprendiendo, ¿ya? Bueno, eso principalmente. La invitación es a poder compartir, a leer juntos, a tener paciencia. En estos días va a ser probablemente lo que más necesitemos: paciencia, paciencia para estar en la casa, para no atormentarnos con toda la información que está saliendo, y paciencia porque los niños también están pasando por un montón de cambios, de situaciones, y que muchos de ellos tampoco saben cómo expresarla. Entonces, somos nosotros los adultos los que tenemos que darle cierta estabilidad. Un consejo importante, ya más que como fonoaudiólogo, como padre, quizás por un momento apagar la tele, eh,
todo el día con información acerca de lo que está pasando, cuántos enfermos, cómo está, gente se está muriendo. En muchos casos los niños no les ayuda mucho, al contrario, les genera mucha ansiedad, mucho miedo. Entonces, apaguemos la tele, pongamos música, volvamos nuevamente a la música de los niños, dejar de lado su música y ponerle música a los niños, rondas infantiles, canciones de grupos infantiles, Mazapán, 31 minutos, el grupo Zapallo, entre otros. O sea, hay mucha música para niños. Aprovechemos este tiempo para hacer cosas diferentes, pero cosas que sean nutritivas para los niños, en este caso en el aprendizaje, en compartir. ¿Ya? Me extendí un poco más de lo que tenía presupuestado en el tiempo. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, dejo los comentarios abiertos para que quienes tengan dudas la planteen ahí. También en los grupos de WhatsApp donde estoy integrado, también háganme llegar sus dudas, sus consultas. Aprovechemos esta instancia para conversar, para que aprendamos juntos a cómo estimular el lenguaje en los niños. Hay tareas que son exclusivas responsabilidad de los padres y estando o no los niños en el colegio, les toca a ustedes hacerla. Y quizás no muy nombrada, las lecturas compartidas de esta manera es responsabilidad de la familia. Es la familia quien les va a entregar el modelo de aprender a leer, de disfrutar de leer. Y a lo mejor a usted no le gusta leer. Y la invitación es en este día aprovechar, dejar de lado el teléfono, dejar de lado la tele, tomar un libro. No tiene por qué ser un libro complejo, sino que su hijo o su hija la vea con un libro y que también se dé cuenta de que así como usted lo hace, él también lo puede hacer, para dejar de lado estos dispositivos electrónicos, ¿ya? Así que un abrazo, a cuidarse, a quedarse en la casa los que puedan, y si no, a tomar todas las recomendaciones. Ya saben, conversemos a través de los comentarios, así que yo creo que ya la próxima semana vamos a volver a subir otro video ya con estrategias puntuales de estimulación del lenguaje oral. Así que un abrazo a todos.